Honestamente, yo como mujer veo mucha presión para los hombres, Ujú. porque estamos en una época en donde económicamente es muy difícil ser el único proveedor y a esos niveles en el que muchas mujeres esperan. Los hombres creo que deben de tener una carga tremenda al momento de querer salir con alguien que les gusta y poder mantener esta creencia de soy el hombre proveedor, ¿no? Entonces, lo que antes estaba muy bien establecido, el hombre es el proveedor, la mujer es la que está en la casa criando los hijos, se ha cuestionado a niveles donde estamos redefiniendo lo que es lo masculino y lo que es lo femenino. Dentro del acuerdo de pareja, las personas digan, bueno, tú vas a ser el que trae el dinero y yo voy a ser la que cría a los niños, pero ¿cómo nos vamos a arreglar? ¿Cómo van a ser las condiciones? Y no tanto porque cuánto ganas o cuánto no ganas, sino que qué estilo de vida vamos a tener. Porque si yo quiero que tú seas la proveedora, yo no te voy a exigir que me compres 3 carros, 4 casas, 5, o sea, eso es lo que hay. Mi amor, tenemos que hablar de dinero. ¿En qué momento se debe de hacer esa pregunta? ¿O cuándo hay que preguntarle, mi Eric, cuánto gana la otra persona con la que estamos saliendo? Bueno, y es que es un súper tabú, nos da menos pena hablar de cuántas exparejas tenemos o de nuestros traumas de la infancia que admitir que debemos dinerito en la tarjeta de crédito. Bueno, a ver, ¿qué tal si sales con alguien que gasta como millonario, te enamoras y a los 6 meses te das cuenta de que esta persona debe hasta la sonrisa y tú te vas a terminar pagando todos los platos rotos? El dinero, mi Eric, también es compatibilidad. Así mismo ese. Bueno, es que tienes un punto, mi Pau, pero hay formas y momentos y precisamente de eso vamos a hablar porque nadie nos enseña el manual de etiqueta financiera para el amor. Hoy en Desde Cero vamos a hablar sobre cómo y cuándo tocar este tipo de temas con tu pareja sin que pues parezca un interrogatorio policial, ¿no? Eso lo hacemos Desde cero. ¿Han escuchado esa frase de tenemos que hablar de dinero? Qué difícil es sentarte a conversar con tu pareja sobre las finanzas que cada uno tiene. ¿Cuándo es el momento correcto? ¿En qué momento se debe de hablar? ¿Cómo se debe de hablar? ¿La pareja se puede ofender? ¿Yo me debo de ofender? En fin, son muchas dudas. Yo creo, y ustedes no me dejarán mentir, que a veces es mucho más fácil hablar de nuestras exparejas que de las finanzas que podríamos tener con nuestra pareja. Así que en mi casa se dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Y si podemos evitar eso desde el inicio de la relación, pues qué mejor. Y hoy vamos a abordar este tema con una gran experta, a quien es un placer tener el día de hoy, y me refiero a la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás a Desde Cero? Gracias, qué felicidad poder estar aquí contigo y qué linda invitación. Me encanta que estés trayendo estos temas tan buenos para hablar, porque esas son cosas que a veces nadie quiere enfrentarlas, nadie las quiere hablar y son cosas de todos los días, ¿no? Muchas veces nosotros mismos o escuchamos a nuestros amigos o a las personas que conocemos que están saliendo con alguien y están interesados en saber dónde vive, con quién ha salido, qué le gusta, qué no le gusta, en qué trabaja, que para muchas personas es muy importante, pero pocas veces se habla de si tiene deudas, si cuánto gana, en qué ha invertido, si no ha invertido, qué concepto tiene del dinero. Y creo que esas también son pláticas fundamentales que debemos de tener con nuestra pareja, No solamente con nuestra pareja, empecemos con nosotros mismos. que eso es ¿Qué fundamental. tal si esa pregunta de cuál es mi identidad financiera? ¿Cómo yo me relaciono con el dinero? ¿Qué sensaciones, emociones, memorias, recuerdos, reacciones, disparadores me trae cada vez que veo dinero, cada vez que gano dinero, cada vez que pago por algo? ¿Cuál es mi concepto de lo que merezco ganar, lo que merezco hacer, qué tan productiva soy, cómo soy abundante o no? Todas esas son preguntas que realmente no nos paramos a preguntarnos porque vienen desde un lugar muy inconsciente y muy de esas creencias que vamos aprendiendo de pequeños en la casa o que hasta casi que llevamos en el cuerpo con nuestro ADN de cómo es la relación con el dinero, qué aprendiste, cuál es tu relación con el dinero, tu relación con las finanzas, tu relación con tu identidad financiera. Y eso creo que hay que empezar por ahí antes de entrar a ver cómo te relacionas con la pareja.
Antes de ser honestos con la pareja, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Totalmente. ¿Qué ejercicio? Ya nos decías que tenemos que ser honestos respecto a nuestra identidad financiera, pero de manera práctica, ¿cómo llevamos eso al día a día? ¿Qué ejercicio puedo hacer conmigo misma para saber cuál es mi relación con el dinero? Mira, lo primero que hay que saber es identificar cuáles son tus creencias. Entonces, realmente sentarte, el ejercicio puede ser estar tú frente a una hoja o a un cuaderno y empezar a escribir, ¿en qué creo yo con respecto al dinero? ¿Qué me merezco? El dinero, ¿sabes? Mucha gente dice, bueno, es que el dinero es sucio, no quiero, si tengo dinero es porque no tengo amor. Si vamos a hablar de dinero o si gano mucho dinero, soy una mala persona. O el dinero vuelve malas a El la dinero pues gente. malas a las personas. Entonces, esas creencias vamos a destaparlas, vamos a hacerlas conscientes, porque esas creencias nos guían y nos llevan a tomar decisiones en la vida. Si yo te cuento como psicóloga, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar psicología y que yo sabía que toda la vida yo he querido ser psicóloga, y yo desde pequeña la gente se acercaba donde mí, ay, te puedo contar, te puedo hablar, te puedo decir. Después, claro, empecé la carrera, la empecé a estudiar todo y empecé a trabajar. Y yo me acuerdo que yo decía, wow, esto es algo que yo amo tanto, me gusta tanto y es tan necesario poder yo ayudar a otras personas o estar ahí para los otros, que cómo yo las voy a cobrar por esto. Y me acuerdo que cuando era jovencita, mi esposo en algún momento me decía, pero Edith, ¿cuándo vas a empezar a cobrar por el trabajo que tú estás haciendo? Porque yo decía, no sé si está bien juntar el dinero, mezclar el dinero Con la con algo tan profundo, tan de los sentimientos, de las emociones, del bienestar. Pero esas son creencias. Por ejemplo, es como que tuve que empezar a trabajar con esa creencia para decir, ya va. Yo soy un profesional, yo también he estudiado y trabajado, llevo 15 años en una carrera, hice de todo, tengo para que esto se paga también, es una profesión como cualquier otra, donde la remuneración y el intercambio de energía entre una persona y otra es importantísima. Igualito te lo digo que pasa con otras personas que están trabajando, no, yo te regalo mi trabajo, o bueno, no, si yo gano mucho dinero, mejor no te lo cuento, o no estoy orgullosa de la cantidad de dinero que hago, porque entonces tú vas a pensar mal de mí, o vas a tener resentimiento, o eso no está bien visto, por ejemplo. Pero ahí estamos hablando de cuánto uno gana. Ujú. ¿Y qué pasa de la vergüenza que podemos sentir cuando en lugar de ganancias tenemos pérdidas o deudas? Y eso nos lo guardamos en lo más profundo de nuestro ser porque no queremos que nadie lo sepa. Totalmente. Y ahí me encanta porque justamente que digas eso, porque justamente está este contraste tan grande de, tienes una mentalidad de carencia, donde está la pobreza mental, la pobreza de enfrentarte a las cosas de la vida, está ahí con cada decisión que tomas, o tienes una mentalidad de abundancia. Y eso se aplica no solamente al dinero, se aplica a la pareja, se aplica a los amigos, se aplica al estilo de vida que tienes, a la profesión, al trabajo. Entonces, si tú te estás enfrentando a lo que te falta Mm. y encima le agregas vergüenza, miedo, no voy a ser honesto ni conmigo ni con los demás porque no me van a querer, no me van a aceptar, que es muy común, obviamente muy difícil en esta sociedad, ¿verdad? Y en los grupos en los que nos movemos. Y en las redes sociales, En las toda esa redes aparentar sociales. fortuna y buena suerte y abundancia, qué difícil es. Muy difícil. Entonces, el nivel de vergüenza es altísimo. Justo ayer tuve un paciente que un señor muy exitoso desde el punto de vista de la manera como él trabaja. Él ayuda y entrena a personas con muy celebridades y personas muy conocidas a cómo hacer artes marciales, defensa propia, y él es buenísimo. Le digo, ok, bueno, págame la sesión, no tengo para pagar. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, toda la vida tuve que pretender lo que yo era, porque yo crecí en una comunidad con mucho dinero y mi familia venía de poco dinero. Y yo toda la vida tuve que aprender a mentir para pertenecer. Toda la vida tuve que decir lo que no era, lo que no tenía, lo que no hacía y hacer las cosas de por detrás o no decir la verdad para yo sentirme que me querían o que pertenecía o que no me rechazaran. Y llegó hasta hoy en día en su vida donde me dice, yo vengo aquí a terapia porque mi esposa no me cree. Yo digo tantas mentiras y pretendo tanto, con dinero, con todo, que ni mi esposa me cree, siempre piensa que estoy diciendo mentiras. Y es su esposa. Y es su esposa. Pero entonces vayámonos al inicio de la relación. Digamos que estamos saliendo con alguien.
Nos encanta esa persona, la pasamos espectacular, tiene o nos ha dicho que tiene un buen trabajo, una buena posición. Hay veces que no lo dicen, pero nosotros sacamos conclusiones por lo del carro que tiene, o por dónde vive, o por el medio en el que se mueve. ¿En qué momento de ese conocimiento de la otra persona se debe de sentar uno y decir, bueno, ¿y tus finanzas cómo están? Me encanta eso porque esa es una pregunta como otras preguntas de cómo te llevas con tu familia, eres una persona sexualmente activa, te interesa, te gustaría tener hijos, cuántos hijos te gustaría tener, dónde quieres vivir, o sea, es una serie de preguntas que si realmente te interesa la pareja y si quieres tener una relación un poco más seria o estable, son preguntas que hay que hacer, incluyendo el de las finanzas. ¿Pero en qué momento? No en la No primera, en la primera. porque va a salir Pero, corriendo. claro, pero no asumas que por el carro que tiene o por el trabajo que tiene, tú vas a asumir que eso, cómo están sus finanzas. Entonces, Pueden ser deudas. pueden ser deudas, pueden ser que esa no tenga que ver una cosa con la otra. Entonces, en la conversación honesta y real en una pareja tiene que pasar sí o sí. Lo que pasa es que tienes que también saber en qué etapa estás de la pareja. Si en la primera cita ya te pones con presiones de, a ver, dime todo lo que tienes, muéstrame tu cuenta de banco, a ver si realmente quiero salir contigo, estás quitándole un poco de esa excitación, de esa sorpresa, de ese deseo, de esa, tú sabes, de ese juego que tiene que haber en la pareja al principio. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo? Porque muchos dirán, ay, bueno, pues en la primera no. En la segunda, en la quinta, al mes. ¿Y qué tal si a los 2 meses me entero que está muy mal? Y mucha gente dirá, pues ya perdí mi tiempo. ¿Cuándo es lo correcto? No tiene que ver con el número de citas, tiene que ver con la etapa en la que estás. De Si confianza, de tú, si apertura. tú ya en la segunda cita sabes que este es el hombre con el que o sea, O mujer. el hombre o mujer con el que tú puedes tener una relación estable, segura, y eso es lo que estás buscando, pues ahí mismo puedes empezar a tener este tipo de conversaciones. Si es una persona que tú no necesariamente quieres tener una relación estable, sino que estás conociendo, entreteniéndote, es otra cosa. O si necesitas más tiempo para realmente conocer más de su vida. Mm. Una de las cosas que creo que ayuda muchísimo en la pareja es la curiosidad. En vez de asumir por el carro que tiene, por la ropa que tiene, lo que te dice, no, preguntar, ser curiosa. Y dentro de esa curiosidad, de cuéntame de tu familia, cuéntame de dónde vienes, cuéntame cómo tu familia manejaba el dinero. Eso es una pregunta que puede ser muy interesante y que no necesariamente se hace. Cuéntame qué pensaba tu mamá o tu papá o la gente con la que creciste de qué es lo que es la riqueza, qué es la pobreza, cómo veían la abundancia, cómo la ves tú. ¿Ves? Que no necesariamente significa cuánto dinero tienes en la cuenta, pero sí significa cómo tú te relacionas, cuál es tu identidad financiera. ¿Por qué nos da tanto miedo hacer esas preguntas con una persona con la que potencialmente se busca tener una relación y a lo mejor una vida de pareja? Yo creo que el hablar de dinero es un poco tabú, igual que a veces hablar de sexo es un poco tabú, igual que hablar de los suegros es un poco tabú. Soy como Allí creo que cinco. los suegros es más fácil que hablar de dinero. Es fácil cuando hablas de los padres del otro, pero de tus padres, que el otro hable de tus padres no te encanta. No te gusta. Sí. Entonces, cuando hablas, mira, te voy a decir las 5 cosas: dinero, sexo, suegros, ¿no? Padres con crianza de hijos y con quehaceres de la casa, son los 5 temas que son dificilísimos de hablar. Específicamente el del dinero, sobre todo yo creo que en esta cultura en la que vivimos, es más difícil todavía, porque las personas se pueden ofender por estar haciendo preguntas. También puede ser que cuando le preguntas de dinero o hasta ese tema, dice, ah, bueno, me quieres es por el dinero y no por quien yo soy. O me vas a dejar porque me dejas porque no estoy teniendo el suficiente dinero que tú quieres que yo tenga, o no tengo el estatus económico o social que tú quieres que yo tenga y por eso no estoy. Y eso viene con una carga emocional fuerte, porque la persona se puede sentir rechazada, se puede sentir insultada, se puede sentir que no me está aceptando tal cual yo soy. Y venimos también de esa fantasía de que las relaciones son amor y de si hay amor hay todo, ¿sabes? Ese otro dicho que dice contigo debajo de un puente con pan y cebolla. O sea, No es cierto. Y ahí entra el otro, que ya platicábamos al inicio de este podcast,
que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Claro, pero es la pobreza de mucho tipo, no solamente la pobreza de dinero, la pobreza de mente, la pobreza de actitud ante la vida, la pobreza de estar limitado de hacer cosas y de ser alguien maravilloso para tu pareja. O sea, todas esas pobrezas no ayudan a que la relación funcione. Porque seamos honestos, en la vida hay baches. Todos Claro. tenemos subes y bajas y en la vida de pareja eventualmente puede pasar que a uno le vaya mal y el otro tenga que ser en ese momento el apoyo o viceversa, o que a los dos les vaya mal y será una etapa en la que pues tengan que ajustar el presupuesto, pero ahí es donde uno analiza cuántas ganas le echa la otra persona y cuánta iniciativa tiene para salir adelante. No solo eso, sino que no es lo mismo tener 25 años y comenzar juntos a crecer, ¿verdad? Desde el punto de vista de trabajo, de hacer dinero, de crear una realidad juntos, a que eres una pareja que ya tienes, o sea, en una etapa donde ya tienes hijos grandes, ya tienes deudas, ya tienes todo un imperio montado y entonces ahí hay una pérdida muy grande. O sea, no es lo mismo en qué etapa estás para hablar de dinero y también lo que esperas de la otra persona. Si tú estás en una relación ya de 20, 30 años y ves que este tema de dinero no está bien manejado, es muy distinto a que si estás comenzando la relación y los dos están construyendo juntos. Una de las cosas que creo que yo he visto muchísimo con parejas es cuando ya hay una realidad construida, hay una casa, hay hijos, hay trabajo, hay como una visión compartida y una de las dos personas está fallando en lo que se supone que era esa visión compartida. ¿Y por qué está fallando? O porque se gasta el dinero en adicciones, o porque no cree en las mismas metas y la misma visión que la otra persona, porque no le da prioridad. Entonces, ves que el tema no es solamente el dinero, sino cómo me estás fallando y cómo me estás traicionando como pareja. Y ahí entraría entonces el concepto de infidelidad financiera, ¿no? Que bueno, aquí hay un dato interesante que se los voy a compartir. Un estudio reciente de Bankrate reveló que el 40% de las personas aquí en los Estados Unidos en pareja admite ocultar secretos de dinero a su compañero. Esto incluye desde deudas secretas, eso es el 23%, tarjetas escondidas, 17%, hasta cuentas de ahorro ocultas, que es el 15%. Yo conozco varias personas que tienen tarjetas de crédito que no les dice al marido que existen y con eso realizan sus compritas de caprichos. Claro que no tiene nada de malo que hayan esas divisiones entre las cuentas, pero es el miedo de hablarlo o la imposibilidad de ser honesto, decir, ¿sabes qué? Tú traes el dinero para los dos y para la casa, pero el dinero que yo traigo lo voy a usar para mis caprichos. Y que estemos bien con eso. Podemos catalogar la Mm. infidelidad financiera como una infidelidad con otra persona, o sea, está a este Sí, nivel. yo sí creo que sí, porque las infidelidades a la final lo que son traiciones, traiciones en acuerdos de pareja. Cuando tú y yo acordamos como pareja que tú no vas a salir con otra persona o no vas a textearte con otra persona desde el punto de vista romántico o no vas a tener sexo con otra persona desde el punto de vista romántico y estás traicionando ese acuerdo, es igualmente doloroso si es que si decimos tú y yo formamos una compañía juntos donde los dos traemos el dinero a la casa y si tú estás haciendo algo a mis espaldas, estás rompiendo ese acuerdo. Esas traiciones son súper difíciles y son súper dolorosas porque lo que hacen es romper algo que es muy delicado en la pareja, que es la confianza. Cuando la confianza en la pareja se rompe, ya sea por el dinero, ya sea por el sexo, ya sea por ser más fiel a la familia de origen que a tu propia pareja, por ejemplo, o ser más fiel a vivir en otro lugar a que tú, donde estás viviendo, se rompe algo que se tiene que cultivar en la pareja, que es esa confianza básica, donde sabes que tú y la otra persona están en el mismo lugar. ¿Cómo saber que tu pareja y tú están en el mismo lugar financieramente y que pueden arrancar juntos? Sabes que yo creo que la manera como manejas las finanzas es la manera como manejas otros temas difíciles en la pareja. Yo no creo que es una excepción. No creo que si eres muy honesto con el dinero, vas a ser muy deshonesto con otras cosas. Creo que tiene más que ver con la actitud y las creencias y la manera, tu manera saludable de cómo te relacionas con el otro.
Si tú desde el comienzo estableces relaciones saludables, donde los acuerdos son abiertos, donde no hay crítica por quien el otro es, donde hay como un espacio para que el otro pueda decirte lo que se siente y los miedos que tiene, sin que realmente tengas que reaccionar de una vez, va a haber mucho más espacio para que seas más honesto. Si yo vengo donde ti y te digo, ay, mi amor, ¿sabes qué? Me gasté esto o me quiero comprar algo que puede ser muy caro y tu reacción es estallar, criticar, pelearte, ¿crees que yo voy a volver otra vez donde ti a contarte algo? No lo voy a hacer. Entonces, tener eso como muy claro de que el permiso a ser quien tú eres tiene que estar ahí. Por ejemplo, si vas a gastar, por ejemplo, un acuerdo de pareja que funciona muy bien, por ejemplo, es, bueno, después de tanta cantidad, o sea, si vas a gastar más de $500 o más de $1000, tienes que consultarlo, cualquiera de los dos. Pero esos son acuerdos que se hacen previos a la funcionamiento de la pareja. Otra cosa que ayuda muchísimo es el acuerdo prenupcial, el prenup agreement. Lo tuyo es tuyo, lo mío es Es mío mío y lo que hagamos juntos, entonces lo lo hacemos. podemos repartir. O como quieras hacer esos acuerdos, no todos funcionan igual, pero tener esos acuerdos claros desde el comienzo, donde ha habido una negociación de pareja, decir cómo vamos a funcionar como pareja, ayuda muchísimo. Hay un tema que en redes sociales hay un movimiento, sobre todo entre las mujeres, que están saliendo o tienen sus citas o dates y que buscan hombres proveedores, ¿no? Ujú, Y entonces ellas dicen, y esto va principalmente para ustedes hombres, y ellas dicen, yo quiero un hombre proveedor, yo quiero un hombre que me mantenga, yo quiero un hombre que me trate como princesa, y hay N mil especialistas que les dicen a las mujeres cómo conseguir ese hombre proveedor. Honestamente, yo como mujer veo mucha presión para los hombres, ujú, porque estamos en una época en donde económicamente es muy difícil ser el único proveedor ujú, y a esos niveles en el que ujú. muchas mujeres esperan. Claro. Los hombres creo que deben de tener una carga tremenda al momento de querer salir con alguien que les gusta y poder mantener esta creencia de soy el hombre proveedor, ¿no? Totalmente. Bien, pero qué bueno que traes este tema porque te voy a contar algo. En los últimos, yo diría, 15 años, el concepto de ser mujer y de ser hombre en una relación, o el concepto de lo femenino y lo masculino, porque en relaciones homosexuales también pasa esto, porque quien está cargando la parte más femenina y la parte más masculina está muy en cuestionamiento. Entonces, lo que antes estaba muy bien establecido, el hombre es el proveedor, la mujer es la que está en la casa criando los hijos, se ha cuestionado a niveles donde estamos redefiniendo lo que es lo masculino y lo que es lo femenino. Entonces hay como una reacción muy fuerte ahora de que el péndulo se fue muy para un lado y ahora estamos volviendo muy para el otro. Entonces estamos viendo ahora grupos muy conservadores, ¿verdad? Donde la mujer, el hombre es el proveedor, la mujer es la que cría a los niños, no hay sexo antes de casarse, familias muy conservadoras y luego tenemos el otro extremo donde ni siquiera se define quién es el hombre, quién es la mujer y non-binary y poligamia y todo tipo de cosas. Entonces, lo que creo que está pasando es que estamos como humanidad tratando de entender quién es quién y qué hace quién. Entonces, el concepto de que el hombre sea proveedor es un concepto que puede funcionar mientras se vaya ajustando a las exigencias del día de hoy. No está mal que dentro del acuerdo de pareja las personas digan, bueno, tú vas a ser el que trae el dinero y yo voy a ser la que cría a los niños, pero ¿cómo nos vamos a arreglar? ¿Cómo van a ser las condiciones? Y no tanto porque cuánto ganas o cuánto no ganas, sino que qué estilo de vida vamos a tener. Porque si yo quiero que tú seas la proveedora, yo no te voy a exigir que me compres 3 carros, 4 casas, 5, o sea, eso es lo que hay y eso es lo que si quiero que elevar el nivel de vida desde el punto de vista económico, a lo mejor tengo que tener otra contribución también. Pero esos son como negociaciones que hay que hacer dentro de la pareja, de qué rol está tomando cada uno. Y ya esto me lleva, hablabas del papel femenino y el papel masculino, y Ujú, esto me lleva a preguntarte, también se habla mucho de que se debe de cuidar esa energía femenina y que la energía femenina debe de recibir y por lo ujú, tanto la del hombre, que es la de proveer es la que debe de dar. ujú. Y muchas veces hay parejas en donde por cuestiones de la vida la proveedora es la mujer y al hombre le Claro, toca cuidar y criar a los hijos. claro. Se, y lo pongo sobre la mesa. Sí, sí. ¿Se puede ser femenina siendo proveedora? 100%. Ahí está.
100%, y no solamente eso, tú y yo somos ejemplo de eso. En el sentido de que tú puedes ser una profesional, puedes tener tu carrera, puedes traer dinero a la casa y ser la persona más femenina del mundo. No tiene que ver una cosa con la otra, tiene que ver cómo tú te relacionas con eso con que tú haces. Si tú en tu profesión te conectas solamente con lo masculino, de controlar, proveer, resolver problemas, atacar lo que sea necesario, la rigidez, ¿verdad? Estás perdiendo una parte femenina muy importante de ti, que es abrirte a recibir, a socializar, a tener más empatía, a estar más conectada con las emociones, pero no te quite que tú puedas ser proveedora, que tú puedas traer dinero a la casa, que tengas profesión y al mismo tiempo ser femenina. Y ojo, para los hombres también. Ujú, esa es otra. Los hombres pueden ser muy proveedores, traer todo ese dinero a la casa y sentarte con tu esposa a llorar, porque viste una película que te dieron ganas de llorar. O conversar, o criar a los niños cuando cambiar en los pañales, estar en contacto con la crianza, estar abiertos a esos estereotipos que teníamos antes tan rígidos. Son lo que te digo, que se han puesto muy en cuestionamiento. Y estamos ahora mismo viviendo una etapa de la humanidad donde esto se está redefiniendo de una manera mucho más moderna, avanzada, donde se ajuste para las necesidades de cada quien. Estábamos hablando de las ganancias, nos hemos enfocado básicamente en las ganancias cuando hablamos con la pareja o la pareja potencial. Pero ¿qué pasa de las deudas? ¿Cómo hablar del tema de las deudas? ¿Cómo hablar del tema del riesgo? ¿Cómo hablar de la pobreza con una persona a la que estamos conociendo? Claro. Bueno, pero espérate, las deudas no son deudas compartidas, porque no es lo mismo estar en una relación de pareja donde las deudas son compartidas y las deudas fueron creadas por nosotros dos, a que estás conociendo a alguien y le vas a preguntar en qué estatus económico y social está, Claro. ¿verdad? Entonces, cuando estás en una relación de pareja y hay deudas, no vinieron del aire ni de la nada. Yo hasta recomendaría muchísimas veces usar ayuda profesional. Ir Por con un experto. 100%, porque muchas veces el contador, el que te da consejos financieros, alguien en el banco, te da una estructura y te da una serie de preguntas que son maravillosas y muy válidas para que tú y tu pareja empiecen a responderlas, cada quien, donde van saliendo estas creencias, esas expectativas y esas maneras de negociar. Entonces tienes algo muy concreto para comparar y decir, bueno, ¿dónde estás tú y dónde estoy yo en esta negociación y qué queremos crear juntos para no volver a caer en deudas? ¿Verdad? Eso es Mm. todo un plan de pareja. Con alguien que está saliendo y quieres saber un poco de cómo está. ¿Cómo enfrenta esos problemas? ¿Qué piensa? ¿Qué concepto tiene? Claro, pero eso es parte de conocer a esa persona y tener curiosidad de cómo es su relación con su mamá y qué problemas tiene de familia, cómo es su relación con sus hermanos, cómo se maneja el dinero entre los hermanos. O sea, yo lo preguntaría más desde un lugar un poco más sistémico y un poco más colectivo. No tanto de que, bueno, ¿cuánto dinero tienes y qué haces tú? Obviamente que esa es una pregunta importante, decir cómo manejas tus deudas, pero ¿cuál es la creencia que hay en tu familia? ¿Con qué creciste? ¿Cómo en tu familia se manejan situaciones difíciles? ¿Quién es la persona que toma las decisiones? ¿Cómo te pones tú en relación a los demás cuando estás pasando por un reto de vida, ya sea económico o ya sea emocional o ya sea familiar? Ahí es donde empiezas a conocer a la persona de verdad, ¿verdad? ¿Y cómo es ese mood que debemos de crear para hacer estas preguntas? Ya tenemos las preguntas. Ahora hablemos del momento. ¿En qué momento? ¿Nos lo llevamos a cenar? ¿Le ponemos una botellita de vino? Bueno, A te lo voy a mejor. decir una cosa, el timing, lo que es el tiempo, hace toda la diferencia. Claro. Si tú estás en la mitad de tener sexo y de repente le empiezas a preguntar, ay, mi amor, pero ¿cuánto ganas tú? A ver. O si están peleándose por algo y ahí le empiezas a lanzar todas tus dudas, preguntas, ansiedades en la mitad de la pelea, lo que estás es poniendo peor la pelea en vez de mejor. Entonces, en momentos donde ves que hay como mucha tranquilidad, donde está en un momento de esparcimiento, una invitación directa al otro a decirle, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un café o a sentarnos a hablar de algunos temas importantes que me interesan y que me interesa conocer más sobre ti. Y ponerlo como una invitación bonita de curiosidad, de querer saber más del otro y decirles, así como yo te hago preguntas, tú me puedes hacer preguntas a mí también para conocernos un poco mejor, pero desde un lugar como de una invitación
de muchísima como bondad y muchísimo amor de decir, me interesas tú y me interesa saber de ti y me interesa saber en más profundidad, con más intimidad, quién es este ser humano que tengo enfrente. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Por ejemplo, yo le voy a preguntar a la otra persona, pero ¿cómo le planteo yo cuál es mi situación ante el dinero? ¿Cuáles Ujú. son mis miedos, mis retos, mi actual situación financiera? ¿Cómo hablo de mí? Es que fíjate, mientras le vas preguntando, vas compartiendo quién tú eres también. Así cuando le preguntas, ¿cómo creciste tú en tu casa? ¿Había dinero en tu casa y quién lo manejaba? Tú dices también, por cierto, en mi casa, mi mamá era la que no sé qué, mi papá hacía eso, puedes creer, y entonces yo crecí. De hecho, maravilloso que tú te abras y seas vulnerable tú, porque ese es el mejor permiso que tú le puedes dar al otro para que sea vulnerable también. Entonces, en la medida que tú te estás abriendo, y te estás sincerando y estás diciendo cómo son para ti estas creencias, estas actitudes y dónde tú estás, es una invitación maravillosa a que el otro sea igualmente abierto y vulnerable. Es decir, wow, si ella se arriesgó y tomó el riesgo de hablar así, yo también puedo. En esta investigación previa que yo hice respecto a cómo y cuándo hablar con tu pareja de dinero, me encontré con 4 perfiles psicológicos que se me hicieron muy interesantes y que yo te quiero preguntar. A ver si tú estás de acuerdo, a ver si le sumamos o le quitamos. A ver, hay 4 perfiles psicológicos del dinero. El primero es el evasor, el que le da ansiedad ver la cuenta de banco y prefiere no saber. El segundo, el adorador, el que cree que el dinero compra la felicidad y lo soluciona todo. El tercero, el del estatus, vincula su valor como persona a lo que tiene o gasta. Y el cuarto, el vigilante, vive con miedo a quedarse sin nada y ahorra en exceso. Está buenísimo. ¿Añadirías Buenísimo. algún otro? Em, el que cree que el dinero que tiene corresponde con su identidad. O sea, dependiendo cuánto dinero tiene, qué dinero tiene, es lo que es él. Y no se separa de ninguna. O sea, no es una persona que tiene dinero, tiene trabajo, tiene familia, sino que el dinero que tiene es todo su identidad. Y siempre queremos cambiar al otro. Siempre decimos, Claro. ay, es muy, no sé, es muy, deja las cosas al medias, pero yo lo voy a cambiar, Exacto. ¿no? Mira, Eh, yo ¿Se siempre puede digo, cambiar a la persona también no, 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 financieramente o no, que no, esas no, 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 creencias? por O ahí nos favor, metemos. paso, no, 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 por favor, esto sí que lo tenemos que tener muy claro. Si usted se va a meter en una relación de pareja, no se meta queriendo cambiar al otro, porque le garantizo el fracaso. En cualquier En tema. cualquier Y en este tema. más, En ese más todavía. Si tú dices, ah, no, él está muy mal en carencia, está todo pobre de mentalidad, pero yo lo voy a cambiar porque yo lo voy a salvar y yo voy a hacer que sea una persona distinta, no. No, 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 no. Pero sabes que esas 4 personalidades, más la que yo agregué, son ejemplos de personalidades no saludables. Y a mí me gustaría agregar la que es saludable. ¿cuál es? ¿Verdad? Que no es ni el evasor, ni el adoración, ni el que se pelea con todo el mundo por eso, ni el que cree que el dinero que tiene es lo que es él o ella. Es la persona que tiene una relación saludable, proporcionada, realista y específica con el dinero. ¿Qué tal eso? Es Que el maravilloso. maravilloso, ¿verdad? Que tú sepas, seas honesto, directo, abierto, ¿verdad? Y sincero con cómo es tu relación con el dinero y saber que el dinero no te define y tener una relación saludable, decir, esto es lo que tengo, esto es lo que no tengo, me gusta ganar más dinero, estoy con metas financieras importantes y voy para ello. Y no necesariamente los fracasos o los retos me definen quién yo soy. Pero eso te hace que tú tengas una manera mucho más amplia de definirte, que no es solamente cuánto dinero estás ganando. Y hay diferencias entre las generaciones. Mira, les voy a platicar. Los jóvenes son los que más secretos guardan. El 63% de la generación Z y casi la mitad de los millennials, ouch, admiten ocultar información financiera a su pareja. Además, el 51% de la generación Z prefiere mantener sus cuentas 100% separadas, comparado con solo el 15% de los baby boomers. Claro, porque fíjate, los baby boomers en los años 60, el concepto de pareja era unimos todo, creamos todo, el hombre es el proveedor, la mujer es la que cría niños. Como te estoy diciendo, Ujú. todo este cuestionamiento de quién es quién y cuál es el rol de cada quien ha hecho que la Gen Z, que la generación Z que estamos ahora, dice, ya va.
Yo soy yo, tú eres tú y ahí vemos ahí vemos qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, muy diferente esa manera de pensar. Pero también es interesantísimo ver cómo, de las estadísticas que estabas diciendo, ya va, había una cosa que dijiste que El 63% de la generación Z y casi la mitad de los millennials admiten ocultar información financiera a su pareja. ¿sabes qué? Una de las cosas que creo que es importante mencionar es que la educación financiera no es parte de la educación del día a día en nuestros chicos, en nuestros jóvenes Es que no y en hay nuestros educación niños. financiera en los niños. No hay educación financiera. Y esa es una de las propuestas que yo creo que es importantísimo. Yo siempre, por cierto, dentro de mis campañas en las que estoy siempre peleando y luchando y tratando de empujar, una es la de cómo se manejan las redes sociales, de realmente disminuir en los niños menores de 16 años redes sociales, pero sí o sí. Esa es una de mis grandes campañas. Y la otra de mis grandes campañas es empezar a enseñar a los niños desde kinder a cómo regular las emociones. Y eso quiere decir que empieza a hablar de la rabia, el amor, la tristeza, el dolor, qué haces con eso. Y agreguemos el dinero. Claro. ¿Qué significa el dinero? ¿Cómo te lo ganarías? ¿Cómo ahorras? ¿Cuál es el significado que tiene dinero contigo? ¿Cuánto necesitas para hacer una cosa, para hacer la otra? ¿Cómo lo compartes? O sea, eso debería ser clase A número 1 en primer grado, segundo grado, tercer grado. Bueno, y más adelante en Desde Cero vamos a hablar justamente sobre cómo inculcarle a los niños ese conocimiento y ese valor por las finanzas. Así que aquí en el link va a aparecer para que se vayan directo a ese capítulo si es que lo quieren ver. Doctora, rápidamente, si tuviéramos que hacer o resumir en 3 ejercicios prácticos, ¿cuáles nos recomendarías cuando estamos conociendo a una persona para tener una relación saludable también en el plano financiero? Ujú. La primera es, yo creo que comenzar sin tener tanto control y expectativas de quién es la otra persona e invitarte a ti, al otro, a abrirse, a curiosear quién es el otro y quién soy yo, de una manera como muy abierta, más como para explorar, es como si estuvieras explorando un planeta nuevo. Eso yo creo que ayuda muchísimo a no tener tanto control y sentirse tan defraudado y estar como con tanta presión de quién es tú y quién es el otro. Y la segunda es invitar a la otra persona en algún momento, pronto, a tener una conversación honesta, íntima, de temas que son relevantes para ti. Es más, la invitación es a que escribas las preguntas. Escribas las preguntas y le hagas las preguntas al otro y tal vez le invites al otro que escriba preguntas y te las haga a ti. Y hacer eso como un día de salida, en vez de salir a bailar o salir a tomar o salir a comer, salir a hacer una sesión de preguntas. ¿Qué tanto peso debe de tener el aspecto financiero en una pareja? El mismo peso que tiene el sexo, la visión de vida, cuántos hijos quieres tener, qué cultura tienes, qué religión tienes, cómo te llevas con tu familia, igualito. O sea, que si la persona que estoy conociendo no tiene las mismas metas o la misma visión sobre el dinero, ¿lo debo de descartar? ¿O lo debo de poner en una pausa y ver qué pasa más adelante? No creo que tener la misma visión en todo sea necesario para que una relación funcione. Tú y yo podemos ver muy distinto cómo funciona una familia o que políticamente tener opiniones distintas. Es cómo negocias y cómo aceptas y cómo reparas las diferencias dentro de la relación de pareja. Más allá del tema, yo creo que ver si la otra persona tiene las herramientas psicológicas, emocionales, la conciencia Mm. para realmente estar contigo y reparar temas. Porque, ¿sabes? Las parejas no se pelean por las cosas que se están peleando, se pelean por lo que sea. Y es cómo reparas las peleas lo que hace que una pareja sea exitosa. Y si pueden hablar sanamente de finanzas, van a poder hablar de manera muy sana y madura de sexo, de familia, de hijos y de todo lo que conlleva el estar y el vivir en pareja. Doctora, tú tienes un libro maravilloso que nos trajiste aquí el día de hoy y es El inesperado regalo del trauma, una guía para el crecimiento postraumático. Háblanos de esta belleza. Perdón. Adelante, Vamos a tranquila. hacer eso otra vez, anda. Tú si quieres retómalo desde ahí. Ok.
Muy emocionada, ese es mi bebé, un libro que salió hace un par de años y habla muchísimo de mi experiencia personal y profesional de trabajar con personas que han vivido situaciones difíciles de trauma, de retos, de adversidades, y cómo a través de 5 pasos, de un modelo de 5 pasos, vamos desde el dolor a la sanación, al propósito, cómo transformamos esa herida en la medicina, cómo hacemos para entender la vida desde un propósito y desde hasta una conexión espiritual, decir, wow, esto que me pasó es muy doloroso, muy difícil, pero esto es lo que me ha hecho ser la persona que soy hoy, lo que me ha dado prioridad, lo que me ha dado perspectiva, lo que me ha dado un sentido de vida, una misión de vida. Y es muy lindo ver esa opción. Muchas veces la gente piensa que cuando le pasan cosas difíciles, se quedan ahí estancados. Perdí todo mi dinero, soy pobre, estoy en la bancarrota y ahí se quedaron. Y mi invitación es justamente a decir, esos son los momentos precisos que te pueden dar las mejores herramientas para crecer y entenderte y concientizarte a un nivel que ni siquiera te imaginabas que podías. Hoyos tenemos todos en la vida. El chiste es salir de ellos. Exacto. Y este es Y salir bien. y salir bien. Y aprender de ahí y a tomar la experiencia para hacer más cosas más adelante. Y esto es una gran guía. Doctora Edith Shiro, un placer como siempre estar contigo platicando. Gracias por venir a Desde Cero. Esta es tu casa. Y ahorita que estábamos conversando, en mi mente empezaban a revolotear más temas que vamos a poder conversar contigo en un futuro. Así que la invitación está abierta. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Ya lo saben, denle like, compartan, comenten y nos vemos en el próximo Desde Cero.